etcétera. Entonces, lo que quiero demostrarles es lo siguiente. Los religiosos pocas veces se dan cuenta que existen contradicciones en sus textos. Primero, porque no leen. ¿Vamos a hablar de contradicciones o de errores? Hay de todo. Podemos ir uno por uno, ¿no? De contradicciones, errores, anacronismos, fallas históricas, fallas arqueológicas. De hecho, yo he encontrado más de 1500 contradicciones en la Biblia, como mínimo. Pero en mi libro también comento que hay autores. Aquí tengo un libro que se llama La Biblia ante la Biblia. Es un libro de un español llamado Milton Ash, que tiene 7 tomos de este grosor de este libro. Y los 7 son contradicciones desde el Génesis hasta el Apocalipsis, uno a uno. Él encuentra muchos más. Hemos calculado aproximadamente 9000 errores en la Biblia. Bueno. El problema es que los creyentes están convencidísimos de que no existen, ¿no? Pero yo voy a mostrarles acá, no vamos a hacer los 1500, no. A lo mucho llegaremos a citar unos 10 o 15, pero suficientes como para demostrar de que estos textos ponen dudas al menos de su veracidad total, como los fundamentalistas creen. Leí tu libro, Ariel, y bueno, decías con mucho respeto, yo no voy a hablar de errores, sino de puntos de discusión. Claro, porque... Puntos de discusión sí. para... ¿Por qué no llamarlos como tales errores y decir puntos de discusión? Mejor, porque, bueno, no todos son errores, ¿no? Hay como te decía, de todo, contradicciones, discusiones históricas y todo eso. Le llamamos puntos de discusión y vayamos al primero. Seguramente va a estar en sus pantallas sí. El texto. Sería la primera contradicción, a ver, puedes dar una leidita, es el segundo libro de Samuel 24:1, contra el capítulo 1 de Crónicas, versículo 21:1, ¿no? A ver qué dice, una leidita. Samuel 24:1, les digo, esto ya lo corroboramos con la Biblia, les puedo afirmar que sí, me tomé el trabajo de ir punto por punto, así que tenemos el resumen. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Más abajo, el 2 Samuel 24:8 dice, después de que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días, y Joab dio al censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y de Judá 500,000 hombres. Después David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo a Jehová, yo he pecado gravemente para haber hecho esto, etcétera, etcétera. En Crónicas 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Un altito haremos ahí, ¿no? ¿Sí? Mira. Samuel te dice claramente, segunda de Samuel 24:1 te dice que Jehová, ¿no?, incitó a hacer el censo a David. Veamos en Crónicas, primera de Crónicas 21:1, dice, pero Satanás se levantó contra él e incitó a David. ¿Quién incitó a hacer el censo? Es gravísimo esto. ¿Pero no podemos hablar de diferentes censos? No, es el mismo censo. Si te fijas la otra versión, la vas a seguir leyendo, te vas a dar cuenta que es exactamente, incluso dice de Dan a Beersheba, etcétera, ¿no? Es el primer punto de discusión. Pero sigamos, te corté cuando decías, incitó a David a hacer, o sea, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel, ¿no? Y dijo a David y a Joab, a los príncipes del pueblo, y de hacer un censo de Israel, ¿no?, desde Beersheba hasta Dan, es el mismo texto. Informarme sobre el número de ellos que yo sepa, prácticamente lo mismo. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey del Señor, ¿no? Pero bueno, el número de contados dice, fíjate lo siguiente, primera de Crónicas 21:5 dice, y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban la espada, y de Judá 470.000 que sacaban la espada. Fíjate la diferencia. En la versión de Samuel te dice que son, te dice que son 800.000 de Israel. En la versión de Crónicas te dice que son 1.100.000. Hay 300.000 personas de diferencia. Numéricamente esto es grave, ¿no? Y lo propio con los de Judá te dice que son 500.000 con 470.000. O sea que hay dos contradicciones muy claras, ¿no? Tenemos algo que es teológicamente incluso complicado. Fue Jehová, o sea, confundir a Dios con Satanás para mí me parece algo grave, de entrada, ¿no? Estas supuestas 1500 fallas, errores,
contradicciones y anacronismos que asegura esta persona que hay en la Biblia, quizás las pudiéramos reducir a algunas decenas, si no es que hasta menos. Que aún así, si existieran esos pocos errores, tienen una explicación satisfactoria y que no le restan validez alguna a la coherencia y a la parte divina de la Biblia. Lo primero que tenemos que detectar, lo primero que quiero señalarles, es el método de estudio de Ariel Villazón. Él cree encontrar errores en la Biblia porque su sistema de estudio es inductivo y no deductivo. En el método inductivo se parte de una presuposición particular para llegar a una general, mientras que en el método deductivo se parte de una verdad general, que en el método de razonamiento es la premisa mayor, para llegar a una particular. Para hacerlo más entendible, tú puedes llegar a una conclusión de dos maneras. Si tú quieres saber sobre cómo funciona un automóvil, porque no eres mecánico, tú puedes leer libros sobre mecánica automotriz y sobre la fabricación de autos. Cuando termines de leer algunos 30 libros, sacarás una conclusión sobre el funcionamiento de autos. Esto sería aprender y concluir por medio del método deductivo. O también puedes desarmar tu auto y analizarlo a tu manera. Estudiar cada pieza usando tu capacidad analítica y de comprensión, que por cierto sería mínima, y sacar tus conclusiones de cómo funciona el auto. Esto sería el método inductivo. Si analizamos con cuidado estos métodos, el método que uses determinará qué tipo de conclusiones sacarás de cómo funciona un auto. Si usas el método inductivo, por lógica, es imposible que tu conclusión final del funcionamiento de un auto iguale las conclusiones que han sacado cientos de ingenieros y mecánicos automotrices que han escrito libros sobre el tema. Y si tu conclusión no puede igualar a las conclusiones de un profesional, mucho menos mejorarla. Por lo tanto, el método más adecuado para estudiar ciertos temas es el método deductivo y no inductivo. El método inductivo es el más usado por la ciencia. Este es el error que comete Ariel Villazón. Viene a la Biblia a estudiar con un método inductivo. ¿Y qué sucede? Sus conclusiones, que por cierto son absurdas, lo llevan a contradecir las conclusiones de los expertos en el estudio de la Biblia. Este hombre no puede equiparar su capacidad de estudio con el estudio de los profesionales de la palabra de Dios. Analicemos su sistema deficiente de estudio. En Crónicas 21:1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Un altito haremos ahí, ¿no? Sí. Mira, Samuel te dice claramente, segunda de Samuel 24:1 te dice que Jehová, ¿no?, incitó a hacer el censo a David. Veamos el Crónicas, primera de Crónicas 21:1, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. ¿Quién incitó a hacer el censo? Es gravísimo esto. Pero no podemos hablar de diferentes censos. No, es el mismo censo. Si te fijas la otra versión, la vas a seguir leyendo, te vas a dar cuenta que es exactamente, incluso dice de Dan a Beersheba, etcétera, ¿no? O sea que hay dos contradicciones muy claras, ¿no? Tenemos algo que es teológicamente incluso complicado. Fue Jehová, o sea, confundir a Dios con Satanás para mí me parece algo grave. De estos dos pasajes, él deduce que hay una contradicción, porque un pasaje dice que Jehová incitó a David y en el otro pasaje dice que Satanás incitó a David.
Si Ariel estudiara libros de profesionales confiables en el tema bíblico, de personalidades con credenciales, él entendería que cuando Dios hace o dice algo, Dios utiliza los instrumentos que Él tiene para decir o llevar a cabo lo que Él desea. Jehová tiene como instrumentos a ángeles, profetas, demonios y al mismo diablo. Confirmemos esto con uno de los diferentes casos que existen en la Biblia. Vamos a leer Génesis 19, versículos 12 y 13. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Ahora me gustaría comparar este pasaje con Génesis 19, 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Hay contradicción aquí? Claro que no. Esto que pudiera parecer una contradicción de un versículo a otro, donde dice que los ángeles destruyeron las ciudades y en el otro dice que Dios las destruyó, se puede explicar con una tercera escritura. Éxodo capítulo 23, verso 20, dice así: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y antes de avanzar me gustaría leer Isaías 54, 16. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Como podemos ver, estas dos escrituras que aparentan contradicción, agregándole una tercera y cuarta escritura, nos deja en claro que la Biblia dice que es Dios quien destruyó las ciudades, pero usó ángeles para destruirlas, y que Satanás también es su instrumento que él ha creado para destruir. Así que esto deja en claro porque en una escritura dice que Jehová incitó a David y otra escritura dice que fue Satanás quien incitó a David. Y para hacer todavía más evidente esto que estamos mencionando, comparemos esto con un caso de la vida real. En el diario INE.es se publicó una noticia de que el presidente Obama envió tropas a Uganda. ¿Qué piensa usted si yo le dijera: he estudiado este diario y hay contradicción en lo que anuncia? Porque al día siguiente de esta noticia, este mismo diario anunció que el secretario del ejército militar envió tropas a Uganda. Ellos se contradicen. Primero dicen que el presidente y luego que el secretario fue quien las envió. ¿Sería sensato sacar este tipo de conclusiones? La persona menos experta en política podría concluir que el secretario fue comisionado por el presidente y que es superfluo hacer este tipo de aclaraciones. Así que, como podemos ver, no existe ninguna contradicción implícita ni explícita en estos pasajes que nos presenta Ariel, sino la contradicción está en su mente limitada de la correcta interpretación bíblica. Y pudiéramos continuar acomodando todo el caos que hay en su libro, pero no es necesario. Creo que sería suficiente entender lo siguiente. Francis Bacon, que es considerado el padre del método inductivo del razonamiento, señaló 4 problemas principales
que afectan la objetividad del razonador. Número 1, razonamiento voluntarioso. Número 2, prejuicios personales. Número 3, negligencia en la definición de términos. Número 4, la ciega aceptación de la tradición como autoridad. Estos 4 problemas se ven con claridad en el estudio de Ariel sobre la Biblia y sobre muchos otros que creen haber hallado contradicciones. Pero deseo solo explicar el segundo, lo que serían los prejuicios personales. Cuando te adentras al estudio con prejuicios en cualquier tema, vas a descubrir, y esto de descubrir lo dejo entre comillas, errores por donde quiera, porque tu percepción ha sido afectada, ya que el prejuicio te limita en el campo de la comprensión y de la inteligibilidad. Solo con una actitud imparcial y una mente abierta puedes ver lo que no te permite ver el prejuicio. Así que todo lo que pueda decir o escribir Ariel Villazón sobre la Biblia no es confiable, porque su sistema de estudio es deficiente.